Hola, ¿qué tal, estimados maestros? Yo soy el maestro César Castillejos de Paz y seré su profesor para la materia titulada Antecedentes y Legislación de las Necesidades de Educación Especial. Es un gusto porque es mi primera vez en esta maestría en que empiezo a impartir clases y es un gusto porque es un tema que me había llamado bastante la atención, había tocado algunos puntos en temas referentes a derechos humanos y derecho a la educación. Y bueno, yo creo que sí. Ahora será enorme gusto, será un placer poder ser sus maestros y poder compartir con ustedes este conocimiento nuevo para ustedes y de interés para mí. Y por ello me gustaría darles esta cordial bienvenida. Cuenten conmigo para lo que gusten y lo que necesiten. Yo soy abogado de profesión y tengo maestría precisamente en Derecho Constitucional. Y dentro de este aspecto, les digo, he visto parte de esto. Y bueno, ahora es un tema que me va a dar mucho gusto desarrollar por ustedes. Y es un tema que me va a dar mucho gusto desarrollar con ustedes porque tenemos que hablar parte de, y aparte me dedico a la docencia, que es uno de los más grandes placeres que tengo en la vida. Y hablar de esto es hablar de un desarrollo profesional del docente y sobre todo de reflexiones y experiencias de inclusión dentro del aula. A mí me ha tocado, he sido parte de tener que aplicar estos lineamientos, estos principios de una manera no especial, porque esto no tiene que ser especial, sino de tenerlos que adaptar a una manera normal, porque todos somos uno mismo. Y por eso me gustaría hablar de ustedes para darles las bienvenidas con un tema interesante que es la educación especial en la normatividad educativa mexicana. Y el referente normativo más importante de nuestro país lo tenemos, o mejor dicho, lo sentó la Constitución Política de 1917 y para el rubro educativo, los principios rectores que enmarcaron el artículo tercero. Fíjense que en la preocupación de los constituyentes de Querétaro figuraron los temas de laicidad y gratuidad, alrededor de los cuales hubo, sí, debates acalorados y por lo tanto, pues representa un periodo prematuro para rastrear términos o conceptos referentes a la educación especial, porque para entonces, pues la mayor parte de la población se encontraba lejos de contar con una oportunidad para recibir educación. Y eso es una realidad terrible en nuestro México que pasó y hasta cierto punto sigue pasando. La redacción original del artículo tercero solamente estableció disposiciones relativas a las modalidades y tipos educativos, las cuales se describieron en un párrafo que definió toda la organización del sistema. Y el texto de 1917 decía, la enseñanza es libre, pero será laica la que se den en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo para la enseñanza primaria, elemental y superior que se impartan en establecimientos particulares. Ninguna corporación religiosa ni ministro alguno de culto podrá establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria. Al no contar con la organización del sistema en niveles como los que actualmente corresponden a la educación secundaria o media superior, obviamente es impensable que se señalara algo con relación a la educación especial, porque en ese momento lo que interesaba era la educación elemental y que llegara a la mayor parte de la población, lo cual sería el más gran acto, un acto enorme de equidad social que había demandado el movimiento revolucionario de 1910. Basta que recordar, por ejemplo, las bases para la educación de la escuela secundaria se configuraron hasta la siguiente década, cuando en 1925 se decretó la creación de la Dirección General de Educación Secundaria durante el gobierno de don Plutarco Elías Calles. A partir de 1921, una vez creada la Secretaría de Educación Pública, las disposiciones en materia educativa se establecieron y obedecieron a la reglamentación específica derivada del artículo tercero constitucional y los ajustes de algún tema educativo se hicieron mediante decretos específicos expedidos por el señor presidente de la República en turno o por la misma Secretaría de Educación Pública. Fue hasta 1934 cuando ocurrió la primera reforma constitucional al artículo tercero durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas. Pero no, todavía no se incluyeron aspectos concernientes a la educación especial.
Los avances logrados con la intensa campaña de alfabetización que emprendió la SEP crearon un contexto favorable para la reorganización de los tipos y modalidades, pero solo abarcaron las más esenciales del momento. En el párrafo principal se asentó que solo el Estado, Federación, Estados o municipios impartirán educación primaria, secundaria y normal, aunque la obligatoriedad se estableció únicamente para la educación primaria. Aquí viene lo importante para nuestra materia. La educación especial apareció hasta 1939 cuando se expidió la Ley Orgánica de Educación, que fue publicada al año siguiente en el Diario Oficial de la Federación. Aunque la referencia fue muy escueta, resulta relevante que para entonces ya se considerara en su artículo 35 que las instituciones del sistema educativo nacional comprenderían, además de la educación primaria, secundaria, vocacional o de bachilleres normal, técnica y profesional, para posgraduados se considerarán institutos de investigación y educación extraescolar. Y aquí es donde entran las escuelas de preparación especial. En ese periodo histórico estaba en boga el enfoque clínico de la educación especial. Este enfoque clínico de la educación especial estaba caracterizado por catalogar la diferencia no como una necesidad educativa especial, sino como una condición biológica que ameritaba tratamiento médico, por lo cual la escuela solamente se encargaba de brindar herramientas básicas para lograr la reinserción del estudiante en la sociedad. La mencionada ley pues no dejaba en claro cuáles deberían ser los aspectos curriculares para las llamadas escuelas especiales. Y solamente en el capítulo decimoséptimo, se establecieron 7 artículos para reglamentar la operación y funcionamiento de las escuelas de preparación especial. De ellos, solo en el 84 se hace referencia al tema que señala. Queda comprendidas en la denominación de escuelas de preparación especial las escuelas de experimentación y demostración pedagógica, las escuelas de anormales físicos o mentales, las regionales campesinas, las escuelas de 9 años para los trabajadores, las escuelas de orientación social para los trabajadores, las escuelas de arte para los trabajadores, las escuelas de artes industriales, las de enseñanza doméstica, las de cultura de belleza, taquigrafía, mecanografía, corte y confección, teatro, danza y otras similares. Los términos utilizados para catalogar las discapacidades dejan entrever que lo diferente era asumido como anormal y por lo tanto la atención debía ser segregada en escuelas destinadas ex profeso para alumnos con el mismo tipo de limitaciones. El cambio de gobierno a nivel federal en 1940 y la llegada de una nueva corriente ideológica que propuso dar marcha atrás la reforma socialista de 1934 establecieron otro preámbulo a la reforma constitucional de 1946 y fue la expedición de la Ley Orgánica de Educación Pública del 23 de enero de 1942. En ella cambiaron los enfoques de la educación, se extendió más en la reglamentación de algunos aspectos y hubo pequeñas modificaciones en el tema de la educación especial, como fue la sustitución del término escuelas de preparación especial por escuelas de educación especial, lo que refleja la continuidad en la manera de tratar a la diversidad en espacios exclusivos para cada tipo de necesidad. A diferencia de la ley que la antecedió, la ley de 1942, lejos de establecer beneficios para los alumnos con alguna condición especial, se encargó de excusar a los padres de familia de las obligaciones educativas para con sus hijos cuando estos presentaran alguna anormalidad. De tanto era así que el artículo 95 señalaba que la educación primaria se impartiría a todos los niños del país de los 6 a 14 años de edad, excepción hecha de retrasados mentales, enfermos, anormales o con necesidades específicas, a quienes se les impartirá lo mismo que a adultos iletrados una educación especial con los mismos objetivos de la primaria. Terrible ley, pero era el momento que estaba pasando en nuestro país. Y aquí nos ha de llamar la atención que aumenta la terminología para referirse a los alumnos con discapacidad, ya no dejándolos solamente en la categoría de anormales, sino que se les diferenciaba de los retrasados mentales, enfermos y con necesidades educativas específicas, pero debían de recibir educación especial con los mismos objetivos que la educación primaria. Ya en la década de los 40 ya existió una mayor preocupación
por la atención especializada a los alumnos que así lo requerían, y la ley de 1942 contemplaba la formación de maestros que brindaran esta atención. En la fracción tercera del artículo 81 se divide la educación normal en cinco tipos, y uno de ellos era la de la especialización, con ramas en educación, tratamiento y cuidado de débiles y enfermos mentales educables, y educación y cuidado de ciegos, sordomudos y otros anormales físicos. En este apartado vemos cómo la ley contemplaba que en las enfermedades mentales existían aquellos alumnos que podían enfrentarse a un proceso de escolarización en un plantel especial, mientras que otros definitivamente no podían ser educables. La última parte de la ley de 1942 incluye un capítulo dedicado a las escuelas de educación especial, donde, a diferencia de la ley anterior, señala una amplia gama de tipos, como la que se imparte en escuelas de experimentación y demostración pedagógica para retrasados mentales o anormales físicos o mentales. Igualmente resulta interesante lo asentado en el artículo 106 del mismo capítulo, donde se menciona que la educación especial para niños retrasados mentales o anormales físicos o mentales que requieran apoyo será solamente el tiempo indispensable para que se logre normalizar a los educandos, los que entonces deberán ser incorporados a las escuelas ordinarias. A primera vista, se pudiera entender que se trata de una aceptación temprana de inclusión, claro está, pero atendiendo a la época y al contexto, se deduce que se trata de una idea generalizada que existía en relación a que los alumnos con discapacidad podían superar su limitación e incorporarse a la escuela, cuando su condición era de educables, mientras que en los casos más graves ni siquiera podían ser tratados en los planteles de educación especial. La década de los 40 resultó ser fructífera principalmente porque fue la formación de maestros especializados. En 1942 fue aprobado el plan de estudio para la carrera de maestro especialista para anormales mentales y menores infractores. En 1943 inicia su actividad la Escuela Normal de Especialización, y las acciones que representan la materialización de las disposiciones incluidas en la ley orgánica de la ley de 1942. Aunque la educación especial adoleció de limitaciones que obstaculizaron su desarrollo pleno, la posibilidad de contar con maestros afines al área construye un factor de cambio que tendrá repercusiones positivas en los próximos años, que vamos a seguir viendo en la siguiente cápsula informativa. Hasta entonces.